Capítulo 5. En la Edad Dorada. Un instante después, estábamos frente a frente, yo y esta frágil criatura del futuro. Se acercó directamente a mí y me sonrió a los ojos. La ausencia de cualquier señal de miedo en su actitud me impactó de inmediato. Luego se volvió hacia los otros dos que lo seguían y les habló en una lengua extraña, dulce y fluida. Se acercaban otros, y enseguida me rodeó un pequeño grupo de unas 8 o 10 de estas exquisitas criaturas. Una de ellas me habló. Me vino a la mente, curiosamente, que mi voz era demasiado áspera y profunda para ellas. Así que negué con la cabeza y, señalándome las orejas, volví a sacudirla. Dio un paso al frente, dudó y luego me tocó la mano. Entonces sentí otros suaves toques en la espalda y los hombros. Querían asegurarse de que yo era real. No había nada alarmante en esto. De hecho, había algo en estas lindas personitas que inspiraba confianza, una gentileza, una cierta desenvoltura infantil. Y además, parecían tan frágiles que me imaginaba lanzando a la docena entera como si fueran bolos. Pero hice un gesto repentino para advertirles cuando vi sus pequeñas manos rosadas palpando la máquina del tiempo. Afortunadamente, cuando aún no era demasiado tarde, pensé en un peligro que había olvidado hasta entonces y extendiendo la mano por encima de las barras de la máquina, desatornillé las pequeñas palancas que la pondrían en movimiento y me las guardé en el bolsillo. Luego volví a mirar para ver qué podía hacer para comunicarme, y luego, al observar más detenidamente sus rasgos, vi otras peculiaridades en su belleza, típica de la porcelana de Dresde. Su cabello, uniformemente rizado, terminaba en punta en el cuello y las mejillas, no se notaba en el rostro, y sus orejas eran singularmente diminutas. Las bocas eran pequeñas, con labios rojos y bastante finos, y las barbillas, pequeñas y puntiagudas. Los ojos eran grandes y afables, y, aunque esto pueda parecer egoísmo por mi parte, incluso imaginé que carecían del interés que podría haber esperado en ellos. Como no hicieron ningún esfuerzo por comunicarse conmigo, simplemente permanecieron a mi alrededor sonriendo y hablando en voz baja y arrulladora, comencé la conversación. Señalé la máquina del tiempo y a mí mismo. Luego, dudando por un momento cómo expresar el tiempo, señalé el sol. De inmediato, una pequeña figura curiosamente bonita, vestida con cuadros morados y blancos, siguió mi gesto y me asombró imitando el sonido de un trueno. Por un momento me quedé atónito, aunque la importancia de su gesto era bastante evidente. De repente, me pregunté, ¿eran tontas estas criaturas? No podrán comprender cómo me lo tomé. Verán, siempre había anticipado que la gente del año 800-2000 y pico nos superaría en conocimiento, arte, en todo. Entonces, de repente, uno de ellos me hizo una pregunta que demostró tener el mismo nivel intelectual que uno de nuestros hijos de 5 años, me preguntó, de hecho, si había venido del sol en medio de una tormenta. Esto confirmó el juicio que había depositado sobre sus ropas, sus frágiles extremidades y sus delicados rasgos. Una oleada de decepción me invadió la mente. Por un momento, sentí que había construido la máquina del tiempo en vano. Asentí, señalé el sol y les di una representación tan vívida de un trueno que lo sobresaltó. Todos retrocedieron un paso e hicieron una reverencia. Entonces, uno se acercó riendo, trayendo un collar de hermosas flores, completamente nuevas para mí, y me lo puso alrededor del cuello. La idea fue recibida con melodiosos aplausos, y al instante, todos corrían de un lado a otro en busca de flores, lanzándolas entre risas hasta que casi me cubrían de capullos. Quien nunca haya visto algo así difícilmente puede imaginar la delicadeza y la maravilla que incontables años de cultivo habían creado. Entonces, alguien sugirió que su juguete se exhibiera en el edificio más cercano, y así me llevaron más allá de la esfinge de mármol blanco, que parecía observarme todo el tiempo con una sonrisa ante mi asombro, hacia un vasto edificio gris de piedra calada. Mientras los acompañaba, el recuerdo de mis confiadas expectativas de una posteridad profundamente seria e intelectual acudió a mi mente con irresistible alegría. El edificio tenía una entrada enorme y, en conjunto, era de dimensiones colosales. Naturalmente, estaba más absorto en la creciente multitud de personitas y en los grandes portales abiertos que se abrían ante mí, sombríos y misteriosos.
Mi impresión general del mundo que veía sobre sus cabezas era la de una maraña de hermosos arbustos y flores, un jardín abandonado desde hacía mucho tiempo y, sin embargo, sin malezas. Vi varias espigas altas de extrañas flores blancas, de unos 30 centímetros de ancho por la extensión de sus pétalos serosos. Crecían dispersas, como silvestres, entre los arbustos abigarrados, pero, como digo, no las examiné con atención en ese momento. La máquina del tiempo estaba abandonada en el césped, entre los rododendros. El arco de la puerta estaba ricamente tallado, pero, naturalmente, no me fijé mucho en la talla, aunque me pareció ver indicios de antiguas decoraciones fenicias al pasar, y me llamó la atención que estuvieran muy deterioradas y desgastadas por el clima. Varias personas más, vestidas con ropas vistosas, me recibieron en la puerta y así entramos. Yo, vestido con ropas deslucidas del siglo XIX, con un aspecto bastante grotesco, adornado con flores y rodeado por una masa de túnicas brillantes y suaves, y miembros blancos y relucientes, en un melodioso torbellino de risas y risas. La gran puerta daba a un salón proporcionalmente grande, tapizado de marrón. El techo estaba en sombra, y las ventanas, parcialmente con vidrios de colores y parcialmente sin acristalar, dejaban entrar una luz tenue. El suelo estaba formado por enormes bloques de un metal blanco muy duro, no placas ni losas, sino bloques, y estaba tan desgastado, a juzgar por el ir y venir de generaciones pasadas, que presentaba profundas acanaladuras en los caminos más frecuentados. Transversales a lo largo, había innumerables mesas hechas de losas de piedra pulida, elevadas quizás 30 centímetros del suelo, y sobre ellas había montones de frutas. Algunas las reconocí como una especie de frambuesa y naranja hipertrofiadas, pero en su mayoría eran extrañas. Entre las mesas había una gran cantidad de cojines esparcidos. Sobre ellos se sentaron mis guías, indicándome con señas que hiciera lo mismo. Con una agradable falta de ceremonia, comenzaron a comer la fruta con las manos, arrojando cáscaras, tallos y demás por las aberturas redondas de los lados de las mesas. No dudé en seguir su ejemplo, pues tenía sed y hambre. Mientras lo hacía, observé el salón con calma, y quizás lo que más me impactó fue su aspecto ruinoso. Las vidrieras, que solo mostraban un patrón geométrico, estaban rotas en muchos puntos y las cortinas que colgaban en el extremo inferior estaban cubiertas de polvo. Me llamó la atención que la esquina de la mesa de mármol que estaba cerca de mí estuviera rota. Sin embargo, el efecto general era sumamente suntuoso y pintoresco. Había, quizás, unas 200 personas cenando en el salón, y la mayoría, sentadas lo más cerca posible de mí, me observaban con interés, con sus ojitos brillando sobre la fruta que comían. Todos vestían la misma tela suave, pero a la vez resistente y sedosa. La fruta, dicho sea de paso, constituía toda su dieta. Estas personas del futuro remoto eran vegetarianas estrictas y mientras estuve con ellos, a pesar de algunos antojos de carne, también tuve que ser frugívoro. De hecho, después descubrí que los caballos, el ganado, las ovejas y los perros habían seguido al ictiosaurio en su extinción. Pero las frutas eran deliciosas, una en particular, que parecía estar en temporada todo el tiempo que estuve allí, una cosa harinosa con una cáscara de 3 lados, era especialmente buena, y la convertí en mi alimento básico. Al principio me desconcertaron todas estas extrañas frutas y las extrañas flores que vi, pero más tarde empecé a comprender su importancia. Sin embargo, ahora les cuento de mi cena de frutas en un futuro lejano. En cuanto se me quitó un poco el apetito, decidí intentar aprender el idioma de estos nuevos hombres. Claramente, eso era lo siguiente. Las frutas me parecieron un buen comienzo, y levantando una de ellas comencé a hacer una serie de sonidos y gestos interrogativos. Tuve bastante dificultad para expresar lo que quería decir. Al principio, mis esfuerzos se toparon con miradas de sorpresa o risas incesantes, pero al poco rato, una criaturita rubia pareció captar mi intención y repitió un nombre. Tuvieron que charlar y explicarse el asunto extensamente, y mis primeros intentos de imitar los exquisitos sonidos de su idioma causaron una inmensa diversión genuina, aunque descortés. Sin embargo, me sentí como un maestro de escuela entre niños y persistí, y pronto dominé al menos una veintena de sustantivos, y luego llegué a los pronombres demostrativos, e incluso al verbo comer. Pero era un trabajo lento,
y los pequeños pronto se cansaban y querían escapar de mis interrogatorios, así que decidí, casi por necesidad, dejar que impartieran sus lecciones en pequeñas dosis cuando les apeteciera. Y en poco tiempo descubrí que eran muy pequeños, pues nunca conocí gente más indolente ni que se fatigara con más facilidad.